Hola, soy Alan Amper y soy periodista. Estamos viviendo momentos diferentes con el coronavirus, con la pandemia, y se me hace interesante hablar con profesionistas de la salud mental. Les quiero presentar a la doctora Janet Shane y al doctor David Shidlo. La doctora Janet Shane es doctora en psicología y psicoanalista de niños y adultos. Y el doctor David Shidlo es psiquiatra y psicoanalista de adultos. Vamos a platicar con ellos. Doctor David, ¿qué ha visto que ha pasado con la gente que está muy nerviosa en relación con esta pandemia? Mucha gente está preocupada por lo que está ocurriendo con el coronavirus de manera adecuada, pero mucha gente está teniendo situaciones de mucha ansiedad y situaciones que les provocan pánico. Es muy importante que los adultos se volteen a ver a sí mismos y puedan reconocer los sentimientos por los que están atravesando. Mucha gente niega lo que está sintiendo y a la hora de negar lo que está sintiendo no tiene la disponibilidad o la posibilidad de responder a sus propios sentimientos. ¿Cuáles son las cosas que la gente puede sentir y que le permiten reconocer que tiene ansiedad? Dificultades para dormir, dificultades para comer, cambios de humor muy drásticos, enojos inexplicables, irritabilidad, mal humor, inclusive depresión. La gente tiene que reconocer que toda esta situación de la pandemia mundial que se está viviendo está generando mucha ansiedad. Desafortunadamente la ansiedad provoca mucho pánico, que es lo que hace, lo que tú dijiste, que la gente salga a comprar en pánico o que tome decisiones erróneas, equivocadas, debido al pánico. Janet, ¿cómo está afectando la situación a los niños? Creo que es muy importante como adultos y papás que nos demos cuenta que si estamos nosotros nerviosos, ansiosos o con alguno de los síntomas que David acaba de mencionar, no hay forma de que los niños no reaccionen. Muchos papás dicen que los niños están o sobre reaccionando o no reaccionando para nada. Los puntos para ver y observar son qué diferencia hay en la forma de funcionar de los niños. Si están muy berrinchudos, muy irritables, no comen igual, están renuentes a hacer cosas que normalmente no son un problema, no duermen bien o se despiertan en la noche con pesadillas. Es muy importante voltear a ver a los niños y ver qué está pasando con ellos, pensando en que si yo como adulto estoy obsesivamente viendo noticias y hablando del tema, necesariamente los niños van a reaccionar. Por ejemplo, dificultades para dormir, dificultades para vincularse con los demás, irritabilidad, mal humor, cambios de humor drásticos, cambios en los apetitos, en el comer, en el dormir. Y estas son indicadores muy importantes de que la persona que está sufriendo esto está entrando en estados de ansiedad importantes que no está pudiendo manejar. Es muy importante que la gente pueda voltear y verse a sí mismo, preguntarse qué es lo que estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así. La negación es uno de los mecanismos de defensa más importantes que usamos los seres humanos y mucha gente está negando que el problema que se está enfrentando hoy en día es un problema importante. ¿Qué está pasando con los niños? Varía enormemente. Depende de los niños, depende de su edad, pero los puntos que hay que reconocer son: están irritables, están berrinchudos, no quieren hacer las cosas que normalmente hacen, les afecta igual que a los adultos quizá en el dormir, en el comer, en las actividades diarias y las formas en las que hacen estas actividades. Lo que tenemos que ver es qué nos están diciendo, aunque no nos lo digan con palabras. Ya que los adultos y los padres de familia reconocieron la ansiedad, ¿qué es lo que se puede hacer? Es muy importante, Alan, que los papás, que los adultos estén bien informados. Está habiendo muchísima información que se manda por las redes sociales de manera muy irresponsable, en donde desde menjurjes que se pueden usar para matar al virus hasta informaciones estadísticas erróneas. Yo creo que los papás tienen que ser muy responsables en cuanto a dónde están las búsquedas que están teniendo de información. Es muy importante que los adultos obtengan su información de las redes adecuadas, de las fuentes adecuadas. Las noticias no son la mejor fuente para obtener las noticias científicas necesarias. Acuérdate que aunque se ha hablado de que la pandemia no es controlable, sí es una pandemia que podemos moderar. Y la idea es moderarlo para que no haya tantos casos que no se puedan atender en un momento dado. Entonces, esta es la información que es importante. Cuando se habla de cuarentena, la gente tiene que entender qué es la cuarentena. Los adultos tienen que entender
cómo sirve, por qué funciona, por qué hay que hacerlo, por qué hay que respetarlo. Y entonces estamos haciendo muchísimo, no nada más por nosotros y por nuestras familias, sino por la población en general. Están viendo los niños. Si estamos viendo noticias todo el tiempo, uno, como dice David, no son necesariamente las noticias que debemos de ver, y dos, los niños las están oyendo, están viendo a los papás nerviosos. Creo que es muy importante que se fijen como papás cuando ven las noticias, cuando platican del asunto, que se den cuenta que quizá están hablando de más enfrente de los niños. Habiendo dicho eso, siempre nos tenemos que acordar que hay una diferencia entre los niños de 3, de 4, de 5, de 7 o de 18. Y con cada edad de niños tenemos que tomar una reacción un poco diferente. Con los de 18 seguramente tenemos que hablar con ellos sobre las noticias, qué piensan ellos, qué les preocupa, y así sucesivamente hacia abajo, para poder entender qué les preocupa, pero que no seamos nosotros los adultos lo que los angustia, sino los que les ayudamos a que se sientan mejor, entendiendo qué es lo que les preocupa, que es básico en cualquier situación de la vida, pero en una situación como esta, en donde nadie sabemos lo que va a pasar en el futuro realmente, tenemos que ir poco a poco, ir entendiendo lo que pasa y dosificarlo, tanto en cuánto le contamos a los niños y también en la forma en que lo hacemos, según su edad y quiénes son los niños. Es muy importante poder filtrar la información entre nosotros, los adultos. Cuando recibimos un meme que es chistoso, es diferente mandar eso, porque el mexicano tenemos un humor increíble que nos ayuda a sobrellevar un poquito estas situaciones, inclusive ayuda con la ansiedad. Pero es muy diferente mandar un meme cómico en relación a algo que mandar una información inadecuada, que no solamente puede ser dañina, sino que se transmite de una manera, igual que el virus, masiva, y la gente empieza a hacer cosas que ponen en riesgo su vida y su bienestar. Es interesante, hablando de los niños, que hay ya 2 cuentos por lo menos que yo me he encontrado muy buenos para niños, que creo que tienen facilidad de impresión y permiso de impresión. Pues no podemos pretender que los niños no están oyendo, no están captando la ansiedad de los adultos, y creo que como papás ese es el primer paso. Tener que preguntarnos qué están oyendo los niños y qué sienten los niños al respecto. Ya que hayamos... ¿Cuál es el impacto de la cuarentena, tanto en adultos como en niños? Hoy por hoy, como están las cosas, tenemos que entender la cuarentena como es aislarse socialmente cuando uno está expuesto a alguien que tiene el virus, o cuando uno ha sido detectado positivo para el virus. Pero también está el aislamiento social, que tenemos que tener todos los ciudadanos de manera responsable para tratar de evitar este contagio y tratar de moderar, como decía hace un momento, la curva de crecimiento. Hay algunos aspectos positivos del aislamiento social. Uno se siente que está ayudando a la población, uno siente que se está ayudando a uno mismo y a la familia y a la sociedad, y además uno siente que esto está siendo efectivo en el tiempo. Lo malo es que hay muchos efectos negativos de estar en cuarentena o de estar aislado socialmente. Entre ellos, lo que más se ha visto es que hay una reacción aguda al estrés. Este es un diagnóstico psiquiátrico, es una reacción al estrés. La gente se siente muy mal, tiene sentimientos depresivos, de irritabilidad, de ansiedad, lo que hemos estado diciendo, de pánico. Eventualmente esto, si no se trata, se puede convertir en un trastorno de estrés postraumático que puede durar por muchos meses. Ya hablamos de la angustia y del pánico. Esa es otra situación que se provoca a la hora de estar aislado socialmente. Se genera muchísima confusión y se genera muchísimo enojo. Estas son las respuestas comunes que hay y que se han estudiado a lo largo de muchísimos años y muchísimas otras epidemias y pandemias. Lo importante aquí es entender cuáles son los estresores que conllevan eso. El primero es el tiempo de cuarentena. Tiempos muy prolongados de cuarentena generan muchísimo más estos efectos secundarios. El segundo es el miedo a infectarse. La gente, aunque como lo decía Janet hace un momento, aunque a veces lo quiera negar, hay un constante temor a infectarse. Y mientras más cercano escuchamos de la muerte de alguien o de la infección de alguien, pues más es ese temor a infectarse. Lo tercero que pasa cuando uno está aislado socialmente es que hay muchísima frustración, no hay mucho que hacer. Hay mucho aburrimiento, hay mucho temor a no tener suficientes víveres o medicinas. Eso es importante. No hay que hacer compras de pánico,
pero sí hay que abastecerse como uno lo haría normalmente para una semana o 2 semanas si es que uno tuviera que estar en cuarentena. Pero lo más importante de todo es que en esta cuarentena uno tiene que tener fuertes información fidedigna. La mala información o la información no verdadera genera muchísimo estrés y muchísima ansiedad durante el periodo que uno está aislado. Yo te diría con respecto a las noticias que tenemos que parar de ver noticias constantemente. Esa idea, imagínense si estamos encerrados en cuarentena y además no hay mucho que hacer, la tendencia es estar leyendo constantemente y obsesivamente qué está pasando, todo lo que pasa en todos lados. No es necesario, hay que estar bien informados. Con respecto a los niños, un poco lo mismo. Los papás, yo no les tengo que decir lo difícil que es, si los niños no están en la escuela, están todo el día en la casa. Y el primer punto siempre es voltéense a ver a ustedes mismos, vean cómo se sienten ustedes, porque ese es lo primero que pueden hacer para ayudarle a los niños. Si saben que están nerviosos, atiendan su ansiedad y entonces volteen a ver a los niños y vean qué es lo que está haciendo difícil. La parte obvia y muy difícil va a ser entretener a los niños. Seguramente los papás ya tienen muchísimas ideas de qué van a hacer con los niños, qué materiales van a comprar para hacer cosas en la casa, qué libros tienen que tener. Lo importante es cómo van a estar con respecto a sus sentimientos de ustedes como papás y de los niños. A mí me gustaría dar 6 o 7 apuntaladores muy claros de qué es lo que se puede hacer durante este periodo de aislamiento. El primero es respetar el periodo de aislamiento. Si la sugerencia de las fuentes oficiales, formales, científicas es en este momento tener una cuarentena o un aislamiento de por lo menos 14 días, eso es lo que hay que hacer. Lo segundo es seguir las reglas de higiene que se han estado mencionando en todas las redes sociales, que son las importantes. Lavarse las manos, usar geles, no tocarse la cara, toser en el antebrazo, todas estas cosas que ayudan porque a la hora de convivir en un aislamiento social, pues uno está conviviendo con la gente que más quiere, también hay que protegerlos a ellos. El tercero es proveerse de información adecuada, lo que acaba de decir Janet, no ver noticias todo el tiempo, busquen información científica. La cuarta, que es muy importante, es no propagar fake news. No manden información que les llegaron solamente porque se las mandó un amigo en el que confían. Tienen que saber que la fuente es fidedigna, porque si no se genera un virus nuevo, se vuelve viral esta información y hace muchísimo daño. La siguiente sería reducir el aburrimiento. Dijimos que una de las causas de estrés psicológico en el aislamiento social es el aburrimiento. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer para los adultos. Los adultos pueden tomar cursos en línea, los adultos pueden practicar un instrumento musical si es que así lo hacen. Es importante hacer ejercicio. Estar en el departamento no implica que uno no pueda hacer sentadillas, lagartijas, moverse, no quedarse simplemente estático, sentado en un sillón o en la cama. Es importante mantenerse en contacto vía teléfono o vía redes sociales con la familia y con los demás amigos. Hay que usar las redes sociales de manera responsable, eso lo quiero enfatizar. Y por último, una sugerencia importante es el estrés y todos los efectos psicológicos que pueden generar este tipo de situaciones se agravan mucho con el alcohol y las drogas. Es súper importante que la gente no tome en exceso y que tenga mucho cuidado de otras cosas que esté consumiendo. Quizá otras variables, otras cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, es la parte económica. Es otro de los estresores enormes que desde el punto de vista de la salud mental tenemos que tomar en cuenta. Claro que la gente va a estar muy preocupada. En muchas ocasiones los niños son los que se dan cuenta que los adultos están ansiosos y los adultos de alguna manera no les hacemos caso. Oigan a sus hijos. Si sus hijos dicen, pero ¿qué tienes? Pero no va a pasar nada, pero ¿verdad que todo va a estar bien? Esos son puntos que salen 2 segundos en una conversación y que si no los cachamos en ese momento nos perdemos de entender qué le está pasando a los niños. Y seguido de eso también estar muy claros que a veces como papás no somos los indicados para tranquilizar a los niños. Si yo estoy muy ansiosa, no hay forma de que yo le pueda ayudar ni a mi amiga, ni a mi familiar, ni a mis hijos. Busquen en sus círculos cercanos quién puede ayudarle, quién lo está haciendo mejor y pidan ayuda afuera para ayudar a sus hijos.
quisiera hacer unos puntos muy concretos y claros con respecto al aislamiento y los niños. Número 1, habla con tus hijos tomando en cuenta su edad. Lo hemos hablado mucho durante esta presentación. Acuérdate que es importante tomar en cuenta qué edad tienen, qué tipo de niños son, qué les preocupa. Y habla honestamente sobre la situación, pero siempre tomando en cuenta su edad. Número 2, reconoce y maneja tu ansiedad. Acuérdate que si tú estás ansioso y cada que alguien tose crees que tiene coronavirus, tú vas a estar muy ansioso y tus hijos van a estar muy ansiosos. Establece una rutina con tus hijos. Puede ser muy divertido y muy creativo. Hazlo obviamente según su edad. Si son muy chicos, tú establécela qué es lo mejor que puedes hacer con un niño de menos de 4 años, hora con hora. Si son mayores de 5, por ejemplo, establece el calendario con ellos, haz un horario un poco estilo escuela, pero claro, divertido y con cosas que le gustan a los niños. De 9 a 10 van a jugar, a qué hora van a ver tele, a qué hora van a hablar con la abuelita y con los tíos, a qué hora van a hacer ejercicio, qué ejercicio van a hacer, qué trabajo manual van a hacer cada día, si van a cocinar, a qué hora van a comer. Les aseguro que esto les va a ayudar a ustedes y a los niños. Ya para algunos esto suena demasiado estricto, pero les aseguro que después del 4., 5. o 10. día lo van a necesitar. Y por último, mantén contacto con tus seres queridos y lo de los niños, que ellos platiquen con la abuelita, que le hablen a los amiguitos, etcétera. En ese mismo tópico creo que es súper importante que los adultos entendamos que somos responsables unos por otros. Si tenemos familiares o amigos que reconocemos que están en un estado de ansiedad o de estrés importante, hay que decírselos, hay que ayudarlos a que busquen la ayuda necesaria, porque esto va a ir en incremento. Una población especialmente vulnerable son la gente de la tercera edad, porque si bien son también la población vulnerable en cuanto al virus, son la población vulnerable en cuanto a la ansiedad que están experimentando por saber que son la población vulnerable. Entonces hay que acercarnos a la gente de la tercera edad, hay que hablar con ellos, hay que tratar de tranquilizarlos de la mejor manera posible. Hay mucha gente que sabe de esto, que les puede ayudar. Acudan al psiquiatra, al psicólogo, al trabajador de la salud mental que ustedes conozcan. Y si Pero lo que creo que queremos enfatizar los dos es, tenemos que darnos cuenta de que esta situación crea ansiedad, no hay forma de que no, que la reconozcamos, que sepamos qué hacer con ella con respecto a nosotros y que sepamos qué hacer con ella con respecto a los niños, para poderles ayudar especialmente a los niños. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Muchas gracias.